Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Qué bendición el día de hoy continuar este día de reposo. Iniciamos este día de reposo de hoy, viernes, a la puesta del sol, al día de mañana, sábado, a la puesta del sol. ¿Dónde encontramos esto? Te vas a preguntar. Bueno, justo lo encontramos en el primer libro de la Biblia, en Génesis. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a ver acerca de un llamado eterno que ha existido desde aquel entonces para el pueblo de Israel y que sigue siendo el día de hoy un llamado para nosotros. Me refiero a el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 y versículo número 20. Te pido que me acompañes, por favor, a la lectura del libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 y versículo número 20. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Elohim tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Elohim a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Yo te preguntaría, ¿cuántas decisiones has tomado hasta el día de hoy? Bueno, ¿sabías que cada una de ellas te acerca a la vida o bien te aleja de la vida? ¿Lo habías visto de esta forma? ¿Cuántas decisiones estaremos tomando el día de hoy? Hasta el día de hoy, ¿será que habremos tomado más de 1,000,000 de decisiones? La pregunta es, ¿estas decisiones será que te han acercado a la vida o a la muerte? Israel estaba por entrar a la tierra prometida y Elohim les recuerda que la vida depende de la obediencia a sus palabras, a la Torá. Pudiéramos ver estos versículos bíblicos, su conexión con nosotros el día de hoy. Ojo, estos versículos no solamente fueron dados para aquel pueblo de Israel, fueron dados hoy para nosotros. Hoy, cada decisión en nuestra vida espiritual, familiar, financiera y aún alimenticia, marca si estamos escogiendo la vida o la muerte. Hoy vamos a estudiar cómo este versículo bíblico se cumple en Yahshua, nuestro Mesías, y cómo el Brit Hadashah confirma este gran principio. Vamos a ver varios puntos, así que anota por favor. Punto número 1. Escoger la vida implica obediencia a nuestro Creador. Romanos capítulo 6, versículo número 23. Acompáñame por favor al libro de Romanos capítulo 6, versículo número 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yahshua, nuestro Mesías. Ojo con lo que estamos leyendo. La muerte es consecuencia de la infracción a la Torá, el pecado. Pero la vida eterna se da por gracia en el Mesías. Desde el inicio, Elohim advirtió que la desobediencia traería muerte. Génesis capítulo 2, versículo número 17. Génesis capítulo 2, versículo número 17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, que dice ahí, morirás. Fíjate bien, Adán y Eva no murieron físicamente en ese instante, pero sí espiritualmente. Se separaron de la presencia de Elohim. Y de hecho, mismo Pablo lo confirma en Romanos capítulo 5, versículo número 12. Romanos capítulo 5, versículo número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
El pecado no solo produce muerte física, sino también una muerte eterna, separación definitiva de Elohim. ¿Te das cuenta? Sin embargo, es muy importante saber que la vida eterna es dada como gracia en el Mesías. Pablo dice que la vida eterna no se gana, es un regalo, una dádiva. No depende de obras humanas, sino de la obra de Yahshua en la cruz. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo número 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo número 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe. De hecho, mismo Yahshua se presenta como la vida en Juan capítulo 11, versículo número 25. Y les dijo Yahshua: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que mira, podemos ver cómo lo que Adán perdió en el Edén, el Mesías lo restaura. Comunión con el Padre y acceso a la vida eterna. De acuerdo a la Torá, nos muestra que el pecado exige sacrificio. Levítico capítulo 17, versículo número 11. Levítico capítulo 17, versículo número 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Pero mira qué interesante, porque solo el sacrificio perfecto del Mesías es quien puede quitar el pecado de raíz. Hebreos capítulo 10, versículo número 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahshua, hecha una vez para siempre. ¿Te das cuenta? Por eso es que la vida eterna no se consigue con méritos humanos, sino con el sacrificio de Yahshua que abrió el camino al Padre. Lo que quiere decir entonces que el pecado siempre se paga con muerte, pues se trata de separación de Elohim, sufrimiento físico, condenación eterna. Pero mira algo interesante. Elohim, en su infinita misericordia, nos ofrece gratuitamente la vida eterna a través del Mesías. Por eso es que cada persona debe decidir seguir en el camino del pecado hacia la muerte o aceptar la gracia del Mesías para vivir eternamente. Esto implica decisiones. Eliges la vida, eliges la muerte, eliges la bendición o eliges la maldición. Hebreos capítulo 5, versículo número 9. Hebreos capítulo 5, versículo número 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos, ojo con lo que dice ahí, los que le obedecen. Así que mira, nos damos cuenta entonces que no solamente basta con creer, como por mucho tiempo nos enseñaron. Es necesario obedecer. Ahí está la emuná: creer, confiar y obedecer. Pregúntate, ¿estoy viviendo como pueblo de Israel salvo? ¿O solo creyendo en palabras pero sin obedecer? Hay una gran diferencia. Repito, ¿estoy viviendo como salvo o solo estoy creyendo en palabras pero sin obediencia? Vamos al punto número 2. Juan capítulo 10, versículo número 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira, la vida, como podemos leer, no se limita solamente a existir, sino vivir con propósito y plenitud en el Mesías. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y versículo número 2. Sí, pues habéis resucitado con el Mesías
buscar las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Elohim. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que yo te preguntaría, ¿dónde está tu mirada el día de hoy? ¿Tu mirada está puesta en lo eterno? ¿O será que tu mirada sigue puesta en lo pasajero? Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 17. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. ¡Qué interesante! ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Está puesto en lo eterno o está puesto en lo pasajero? Algunos ejemplos como lo pasajero: las riquezas, los placeres, los logros humanos. Pero ¿qué será lo eterno? Lo que permanece en la presencia de Elohim. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo número 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo número 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Qué interesante! Todo lo que nuestros ojos pueden ver, un día ya no estará. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Será que hoy estamos realmente decidiendo entre la bendición y la vida? ¿O será que estamos desobedeciendo justo por lograr cosas de esta tierra o de este mundo? Mira, Pablo nos recuerda lo visible: posesiones, éxitos, problemas. Todo esto se acaba. Pero lo invisible, que es la fe, la obediencia, la promesa de la vida eterna, la salvación, permanece para siempre. Veamos algunos ejemplos muy particulares. Está el caso de Moisés. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 24 al versículo número 26. Hebreos capítulo número 11, versículo 24 al versículo número 26. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Elohim, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio del Mesías que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Qué palabra de verdad! ¡Qué personaje de Moisés! ¿Dónde tenía puesta la mirada Moisés? No estaba en lo terrenal, estaba en lo eterno. Vuelvo a preguntar, ¿dónde está tu mirada el día de hoy? Veamos otro ejemplo muy particular. Pedro caminando sobre las aguas. Mateo capítulo 14, versículo número 30. Mateo capítulo 14, versículo número 30 dice: cuando miraba a Yahshua, caminaba sobre el mar. Ojo, y subraya por favor, cuando puso los ojos en la tormenta, se hundió. ¡Qué interesante! Como podemos ver, la dirección de nuestra mirada determina el rumbo de nuestra vida. ¡Qué interesante! Por lo tanto, si nuestra mirada está en lo pasajero, viviremos con ansiedades por el dinero, por el éxito, por la apariencia. Seremos en cierta forma esclavos del tiempo y de las circunstancias. Pero mira, si nuestra mirada está en lo eterno, aprenderemos a vivir en paz, aún en medio de pruebas y situaciones adversas. Nuestras decisiones se alinearán con la voluntad de Elohim, no con las modas del mundo. ¿Lo habías visto de esta forma? Mateo capítulo 6, versículo 19 al versículo número 21. Mateo capítulo 6, versículo 19 al versículo número 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Será que realmente estamos invirtiendo nuestra vida en lo que se queda aquí o en lo que realmente trasciende a la eternidad?
De ello dependen las decisiones que estás tomando el día de hoy. ¿Estás eligiendo vida o estás eligiendo muerte? Lo pasajero, repito, puede darnos placeres momentáneos, pero esto se desvanece. Lo eterno, por otro lado, vemos cómo, aunque a veces requiere sacrificio, requiere de obediencia, nos dará paz. Y además, justo la gran bendición de estar en el reino con el Mesías por la eternidad. Hebreos capítulo 12, versículo número 2. Hebreos capítulo 12, versículo número 2. Puestos los ojos en Yahshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim. ¿Dónde está tu mirada el día de hoy? ¿Qué es lo que estamos eligiendo el día de hoy? Repito, esa pregunta que Elohim dio al pueblo de Israel en aquel entonces sigue siendo la misma pregunta el día de hoy. Hechos, capítulo 2, versículo número 39. Hechos, capítulo 2, versículo número 39. Hay un llamado muy importante. Escoger la vida para que vivamos nosotros, y no solamente nosotros, sino también nuestra descendencia. Si tú eres papá, si tú eres mamá, si tú eres abuelo, seguramente hay descendencia. Y tú procuras que esa descendencia viva bien, viva de la mejor manera. ¿Y qué tendríamos nosotros que hacer para que nuestra descendencia viva? Hechos, capítulo 2, versículo número 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Elohim llamare. Así que mira, nuestra decisión de vida impacta a nuestros hijos y además a los dispersos del pueblo de Israel. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo número 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo número 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mira qué interesante. La fe, la emuná, se transmite como herencia de vida. ¡Qué interesante! Padres que deciden caminar en Torah, padres que deciden caminar en las palabras de Elohim, influye en generaciones que ni siquiera hemos conocido. Vamos al punto número 4. La consecuencia ahora que hay de rechazar la vida. Juan capítulo 3, versículo número 36. Juan capítulo 3, versículo número 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim estará sobre él. Esto es fuerte. ¿Cuáles son las consecuencias de rechazar la vida? La ira de Elohim estará sobre esa persona. Por lo tanto, no creer en el Mesías es elegir o escoger la muerte. Ahora, si sabemos que Yahshua, el Mesías, es la Dabar de Elohim, es justo la Dabar encarnada, la Torah encarnada, imagínate entonces qué sucede con todo aquel que no cree en la Dabar de Elohim, en sus palabras. Está eligiendo la muerte. Hoy, ¿qué sucede en la mayoría de las religiones? No eligen realmente a la Dabar de Elohim, que es Yahshua, nuestro Mesías. Eligen palabras de hombre. Apocalipsis capítulo 21, versículo número 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una consecuencia grave entonces y eterna para quienes rechazan la vida en Yahshua. Juan capítulo 3, versículo número 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. Mira, en el pensamiento hebreo, vida, que es la palabra hayim, no es solo existir, sino es vivir en comunión con Elohim. ¡Qué interesante! Repito, en el hebreo, en la raíz,
La palabra vida, que proviene de Haim, no es solo existir, sino vivir en comunión con el Creador. Yahshua es la Torah viviente, la vida, que vino a restaurar lo perdido. Por lo tanto, rechazarlo es rechazar el único camino de reconciliación con el Padre. Por lo tanto, vemos que existe una consecuencia inmediata: separación espiritual. El pecado, platicábamos, produce muerte porque separa al hombre del Creador. Isaías capítulo 59, versículo número 2. Isaías capítulo 59, versículo número 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Ahí está. El pecado produce muerte porque separa al hombre del Creador. Rechazar a Yahshua mantiene esa separación activamente. En hebreo, muerte, maved, no solo significa el fin físico, sino una desconexión de la fuente de vida con Elohim. ¡Qué interesante! ¿Cuáles podrían ser las consecuencias a futuro de desobedecer? Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 al versículo número 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí se habla de una muerte segunda, justo la separación eterna y sin retorno. Por lo tanto, quienes rechazan a la Dabar de Elohim, Yahshua, la Torah encarnada, quedan fuera del libro de la vida del Cordero. ¿Te das cuenta? Apocalipsis capítulo 21, versículo número 27. Apocalipsis capítulo 21, versículo número 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La palabra es más que clara. Hoy hay un llamado a elegir la bendición y la vida. Pero si nuestras decisiones van enfocadas a lo que queremos buscar en esta tierra, bueno, aquí hay una consecuencia. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero son los que pasarán a la Nueva Jerusalén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y versículo número 9. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 al versículo número 9. Dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conciernen a Elohim, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Yahshua, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Como podemos ver, la consecuencia eterna no es solo sufrimiento, es exclusión de la presencia de Elohim, que es justo la fuente misma de la vida. Punto número 4. La misericordia hoy sigue llamándonos como pueblo de Israel. Elohim no desea la muerte del impío. Ezequiel capítulo 18, versículo número 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Señor. Convertíos pues y viviréis. El Mesías vino precisamente para librarnos de esa condenación. Juan capítulo 10, versículo número 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que mira, por lo tanto, rechazar a Yahshua no es neutralidad, es escoger la muerte. La consecuencia es eterna, porque la vida eterna solamente está en Él. Así que por otro lado vemos cómo aceptarlo es vida, es paz, es seguridad eterna. Rechazarlo es condenación y separación perpetua de Elohim. Hechos capítulo 4, versículo número 12. Hechos capítulo 4, versículo número 12. Y en ningún otro hay salvación,
¿Qué frutos muestran hoy que estamos escogiendo la vida? Pregúntate a ti mismo. ¿Qué frutos el día de hoy estás dando que demuestren que estás eligiendo la vida? Hoy, el llamado es claro: elegir la vida. Elegir la vida diariamente, desde que tú te levantas hasta que te acuestas, elegir la vida. Gálatas, capítulo 2, versículo número 20. Con el Mesías estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses capítulo 4, versículo número 8. Filipenses capítulo 4, versículo número 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestros pensamientos, nuestras decisiones diarias determinan si caminamos en vida o en muerte. No es una elección de una vez en la vida, es una elección diaria que tenemos como pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20, que vuelvo a leerlo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Elohim a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amado pueblo de Israel, es importante recordar que la vida no es automática, es una elección constante. Juan capítulo 11, versículo número 25. Y les dijo Yahshua: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cada día tenemos un sinfín de decisiones delante de nosotros, vida o muerte. Lo que decidimos comer, lo que decidimos pensar, lo que decidimos hablar y hacer, determina nuestro camino. Como Josué lo declaró, Josué capítulo 24, versículo número 15. Josué capítulo 24, versículo número 15. Y si mal os parece servir a Elohim, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Elohim. Hoy también debemos de decidir: vida o muerte, Torah o desobediencia, Yahshua o el mundo. Escoge pues la vida, que para que vivas tú y tu descendencia. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.